El 9 de julio de 2021, las selecciones de Colombia y Perú se encontraron en el Estadio Nacional de Brasilia para definir el tercer lugar de la Copa América. El partido iba 2-2. Perú se fue adelante primero con un gol de Yosimar Yotun. Un tiro libre cuadrado puso la paridad temporal. El 2-1 fue para Colombia luego de un saque largo de Camilo Vargas que cayó en los pies de un guajiro delgado y de piernas menudas llamado Luis Díaz. El 14 de Colombia emprendió vuelo desde la mitad de la cancha y cruzó el balón para adelantar a los cafeteros. Perú empató el partido gracias a un gol de Gianluca Lapadula, luego de un tiro de esquina. La cosa aún no había terminado. El reloj marcaba el minuto 90. Con 4 jugados de tiempo adicional, Luis Díaz, de ascendencia guayú, tenía el balón cerca al área peruana. Sobre el costado izquierdo, le entregó la pelota a Luis Muriel, que soportó la presión de 3 rivales, mientras Díaz corría al medio. Con un pase de taco, Muriel le devolvió el balón al 14. Él hizo un recorte al medio y dejó en el piso al peruano que intentó detenerlo, pero el guajiro, ni nada ni nadie iba a pararlo. Ya en la mitad del terreno, unos metros atrás de la media luna del área, con el arco impreso en sus ojos, ese futbolista de piernas menudas sacó fuerzas de donde no las había y las concentró en su diestra, que soltó un latigazo furioso y lacerante que viajó rebelde y sin freno hacia el ángulo de la mano izquierda del portero de Perú. Colombia se quedó aquel día con el tercer lugar de la Copa, y el Guajiro, el hijo del pueblo guayú, Luis Díaz, revolucionó su carrera convirtiéndose en el goleador de la Copa junto a Lionel Messi, y uno de los jugadores más reconocidos en América y en Europa. Aquel gol fue alegría inmensa para todos los colombianos, y más aún para los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, que se lucraron con los goles del mismo Guajiro al que, un poco más de 6 años atrás, le negaron el derecho de vestir la camiseta oficial de la Selección Colombia cuando fue, con otros 24 futbolistas, a representar al país en la Copa América Indígena de Chile 2015. Así nos lo cuenta Didier Paz, kinesiólogo de aquella Selección Colombia indígena. Ahora que Luis Díaz es tal vez el jugador más importante de Colombia en Copa América, lo ratificó porque si hay alguien que le dio el triunfo a Colombia y desembolató esta selección que estaba tan enredada fue él. Porque si algo medianamente sabemos de fútbol, los goles los fabricó él. Y lo más paradójico, cuando Luis Díaz con el gol ante Perú mete ese cañonazo allá, nos da la medalla de bronce, que es el tercer puesto en la Copa América. Automáticamente la caja registradora de la Federación Colombiana de Fútbol suena porque le ingresaron 4 millones de dólares con ese gol. Pero la paradoja está en que a ese muchachito que nos prohibieron portar el logo, él viene 6 años después y le salva los papeles a la federación. Efectivamente es algo paradójico. Hasta puede llamarse descarado que un joven que haya tenido que luchar 6 años para que la Federación Colombiana de Fútbol le diera el reconocimiento que merecía desde que asistió a la Copa América Indígena y quedó subcampeón. Lo más grave aún es que Luis Díaz fue el único de ese equipo que llegó a tener reconocimiento. Mientras tanto, hay otros 24 futbolistas de la Selección Colombia Indígena que, hasta el día de hoy, siguen en relativo anonimato, jugadores que nunca consiguieron la mirada de aquellos que manejan el fútbol profesional en Colombia. En este episodio, a diferencia de los demás, no escucharemos 3 historias, sino que tendremos 6 voces que, desde perspectivas distintas, nos contarán la historia de la fugaz selección Colombia indígena y de cómo la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol la ignoraron de cara a la Copa América Indígena de Chile 2015. Ellos son Víctor Contreras y Freddy Solar, jugadores de aquella selección, Didier Paz, kinesiólogo del equipo, Alex Vargas, asistente técnico, Juan Pablo Gutiérrez y Juvenal Arrieta, defensores de los derechos indígenas, y que ayudaron a la organización de la selección indígena. La discriminación consiste básicamente en darle un trato desfavorable o despreciar a otra persona por una característica que ésta tenga. Como vemos, la discriminación existe por cosas como el género, la raza o, como lo hablaremos en este episodio, la etnia. Yo soy Andrés Madero y en este capítulo de Los Colores del Fútbol hablaremos de la discriminación en el fútbol indígena colombiano. En Colombia, la Constitución de 1991 cambió muchas cosas de cara a la participación y los derechos que tienen las comunidades indígenas en el país. En el territorio colombiano hay más de 100 de estas comunidades y, gracias a la Carta Magna del 91, que reconoció la diversidad étnica en el país, se les dio a estos pueblos una autonomía sobre sus territorios y sus leyes, pero también se les insertó en la sociedad colombiana con los derechos que le otorga a toda la población y, por supuesto, participación política.
Además de los partidos políticos indígenas que hay en el país, existen otros organismos y movimientos que velan por sus derechos como la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Eso ha permitido que las comunidades indígenas tengan una cierta conexión con la sociedad colombiana en la que estamos acostumbrados a vivir. Eso también pasa a las esferas como el deporte, aunque no sean muchos, sí que hay casos de futbolistas indígenas que han estado en el fútbol colombiano, como lo es, por supuesto, el ya mencionado Luis Díaz, que vistió la camiseta del Atlético Junior. Sin embargo, el fútbol indígena en Colombia ha carecido de visibilidad, por lo que en 2014 Juvenal Arrieta, que en aquel momento era el directivo de la ONIC, tuvo la idea de revolucionar el fútbol indígena en Colombia, en el marco del Fondo de Cooperación al Desarrollo Indígena de América Latina y el Caribe, celebrado en Guatemala. Entonces, tomamos la decisión en Guatemala de realizar por primera vez la Copa América Indígena de Fútbol, que en ese entonces se iba a hacer en Colombia. Yo, siendo colombiano, propuse que fuera Colombia el país anfitrión y acá el Estado y las instituciones deportivas no lo tomaron en serio y pues como el fútbol también está ligado es al espectáculo y a lo que genere dinero y cosas así. Y les pareció, de hecho hasta se burlaron algunos de ellos, les pareció como un chiste. La sede de la Copa América Indígena del 2015 terminó siendo Chile, debido a lo que Juvenal califica como la falta de apoyo del gobierno nacional a la idea. No logramos que las entidades se vincularan para que la Copa América Indígena fuera en Colombia. Entonces Chile se la llevó porque allá la presidenta, o creo que el gobierno de ese entonces, Michelle Bachelet, se llevó el caso para Chile y se hizo el torneo en Chile. Juvenal, entonces, pidió ayuda para empezar el proyecto de crear la primera selección Colombia indígena. Contactó a Juan Pablo Gutiérrez, que en ese momento era el embajador de buena voluntad de la UNICEF, y lo llevó a la ONIC para trabajar sin sueldo en la construcción del equipo nacional. Cuando ya nos encontramos en Colombia con Juvenal, yo era su asesor en ese entonces, pues nos dijimos que cómo íbamos a lograr sacar un grupo de muchachos para que fueran a representarnos pues en ese torneo internacional, y fue de ahí que surgió pues la idea de hacer el campeonato nacional indígena de fútbol, el primero de la historia, y sobre todo pues que implicó la participación de más de 80 pueblos indígenas en 28 de los 32 departamentos del país, y fue un proceso que nos tomó más de un año para materializarlo, dado pues a las diferentes condiciones geográficas en las que se encuentran en la mayoría de pueblos indígenas. Así fue como surgió la idea del Campeonato Nacional Indígena, del que, eventualmente, saldría la base para la selección Colombia Indígena. Por supuesto que el torneo iba a ser complicado de realizar, empezando por el hecho de que, evidentemente, ni la de mayor, ni la de fútbol, mucho menos la Federación Colombiana de Fútbol, patrocinaron la idea. Y lo más difícil fue sobre todo el aspecto financiero, ¿no? Porque desde el principio materializar un proyecto tan monumental como el que nosotros teníamos y al que ambicionábamos, pues no era para nada fácil. Entonces, tocarle las puertas a las diferentes entidades gubernamentales y sobre todo pues para que creyeran en ese proyecto. Aunque, por fortuna, hubo recursos de parte del gobierno nacional para apoyar el proyecto, al menos en sus etapas iniciales. Y entonces, en eso, pues empezamos la gestión porque eso cuesta mucho dinero. El Ministerio del Interior empezó a ayudar a gestión, puso la gestión y encontramos en ese entonces a una señora que era creo que la subdirectora o la segunda al mando del DPS en ese entonces, del Departamento para la Prosperidad Social, y ellos financiaron gran parte del campeonato, pusieron mucho dinero, les gustó la propuesta, el proyecto. Esa señora Mariana Escobar era muy sensible con esos temas. Otra dificultad era facilitar el desplazamiento de los futbolistas, cuyos hogares y resguardos están en los lugares más recónditos del país. Era una tarea supremamente complicada, pero la pasión de estos deportistas y su amor por el balón los llevó a superar cualquier tipo de barrera, incluso las de la naturaleza, para llegar a la cancha y jugar. Entonces habían muchachos
muchos que salían 2 días navegando de río solamente para jugar los partidos, otros que caminaban 5 o 6 horas a través de las trochas y las montañas para poder salir. En cualquier resguardo indígena al cual uno vaya, después de las actividades cotidianas, siempre las personas están jugando fútbol, ya sea con balones, ya sea con trapos amarrados, ya sea con diferentes pues, materiales. Desde el Apaporis, que es el lugar más lejano donde yo he estado, que es a 12 días de lancha desde La Pedrera en el Amazonas, hasta los pueblos pues, más conocidos, los de la Sierra Nevada, los Mayú, todos juegan fútbol. Entonces nos dimos cuenta pues que era un motivo para convocar a los diferentes jóvenes indígenas y sobre todo después de habernos dado cuenta que el mundo indígena, el mundo indígena en Colombia pues está conformado mayoritariamente por jóvenes. El 75% de los indígenas en Colombia son menores de 25 años. La emoción por ir a jugar el Campeonato Nacional Indígena fue tanta que hasta hubo jóvenes y niños que viajaron durante días enteros para aprender, incluso desde lo básico, a jugar al fútbol. Así lo relata Alex Vargas, que fue el asistente técnico de la selección indígena. Y me explicó, me dio a conocer su anécdota que él era de una comunidad bien adentro de la Orinoquía y para poder entrenar tenía que coger a caballo 2 días, llegar a una escuela donde había un profesor de escuela de primaria y el profesor empíricamente los entrenaba los jueves. O sea que él tenía que venirse el día lunes para llegar el jueves a caballo a entrenar y devolverse el jueves otros 2 días a su comunidad y así lo pasaba y así aprendió a jugar fútbol. Aunque la acogida por parte de las comunidades indígenas al campeonato nacional fue tanta, a la selección pasaron unos cuantos que fueron los 25 que terminaron viajando a Chile. Uno de ellos es Freddy Solar, nacido en el municipio de San Andrés de Sotavento, del departamento de Córdoba, miembro de la comunidad Zenú, que recuerda cómo se enteró del campeonato nacional. Un proceso como inicialmente yo estaba entrenando en una cancha de acá, una vereda que se llama El Guayabo, y escucho por la radio que se va a realizar el primer torneo nacional indígena. Entonces varios amigos que estábamos ahí, pues decidimos ir a participar para ver si quedamos en esa selección que iba a participar a nivel nacional. El torneo tuvo que aplazarse en repetidas ocasiones. Eso incidió en que la participación y la expectativa por el campeonato bajara. Sin embargo, ya estaba listo el primer filtro para disputar el torneo y definir al campeón. Se conforma el primer grupo. El primer grupo fue en el Zonal Sincelejo. Ahí llegaron alrededor de 5 o 6 equipos de varios pueblos de acá cercanos a Sincelejo, y queda un campeón que es el pueblo indígena Zenú. Ahí ganamos la fase zonal. Al equipo de Freddy, que es el de la comunidad Zenú, llegó a reforzarlo Víctor Contreras, delantero nacido en Chinú, Córdoba. A Víctor solo le tomó una semana de pruebas para integrarse al equipo y viajar con ellos a Bogotá. Un proceso aquí cerca de un cabildo que está en Zenú, se llama Zenú, en Tuchín. Pues por lo menos el cacique que estaba era muy conocido de mi papá. Eso es como mi papá trabajó en el carnet que ellos tenían, que era Manesca. Él lo estaba respaldando y conociendo a mi papá, le preguntó que si no tenía un jugador, ya le habían hablado de mí. Mi papá le dijo, sí, yo tengo mi hijo. Él mandó la carta de invitación para poder jugar y me llaman a Tuchín a una semana de prueba. Inmediatamente que llego, a los 2 días, me dan el sí para jugar. Entrenamos, yo solo entrené con ellos 2 semanas y de ahí viajamos a Bogotá. Los jugadores de los 10 equipos que llegaron a Bogotá para las finales del campeonato iban a la capital con la ilusión de ganar el campeonato. Pero más allá de eso, les emocionaba la idea de conformar la primera selección Colombia indígena y representar al país en la Copa América. Una leyenda del fútbol colombiano, Carlos Alberto "El Pibe" Valderrama, iba a ser el encargado de seleccionar a los jugadores del equipo nacional, así como el cuerpo técnico, que terminó conformando Alex Vargas como asistente técnico. A mí me escogieron para hacer la visoría de los diferentes deportistas que llegaron a la capital. Entonces, para mediados del mes de mayo, a mí me invitaron como para hacer las visorías, simplemente como todavía no estaba escogido el cuerpo técnico.
el pibe Valderrama estuvo ahí presente, pues yo simplemente estaba colaborando en la visoría de escogencia y en cabeza del pibe Valderrama, pues cuando a él le tocó decidir qué cuerpo técnico iba, pues nos escogió a Pocillo Díaz, que jugó en Millonarios, y a mí me señaló, y a Didier Paz como kinesiólogo. Entonces fuimos escogidos desde el cuerpo técnico y tuvimos la fortuna de participar en este gran proyecto. Así se jugaron, en abril del 2015, las finales del Campeonato Nacional Indígena. El partido decisivo enfrentó al equipo que representó al departamento de Caldas contra el equipo de Zenú, de Freddy Solar y Víctor Contreras. Al final, Caldas se alzó con el título, y la atenta mirada del pibe sobre los futbolistas indígenas fue la que terminó conformando la primera selección Colombia indígena de la historia. Así lo recuerda Juvenal Arrieta. Empezamos los torneos por macroregiones. 1.300 deportistas indígenas participaron en eso. Se clasificaron 10 equipos al nacional y en el torneo nacional indígena quedó campeón el occidente, el equipo de Caldas, subcampeón Córdoba. Caldas del pueblo en Verachamí y de Córdoba el pueblo Zenú, subcampeón. Pero como no era un ejercicio de competir campeón, subcampeón, nada de eso, sino que allí el pibe nos acompañó escogiendo la selección indígena de fútbol. Y ahí el pibe escogió 22 muchachos, entre los cuales apareció pues Luis Díaz. Torneo competitivo de varias, como diría yo, equipos de indígenas duros que nos tocó enfrentar y pues tú sabes que cuando uno trabaja de la mejor manera tiene su recompensa. Usted no sabe, nosotros no sabíamos a qué íbamos, nos habían dicho que íbamos a un torneo, participar en un torneo de indígenas y de todas formas uno donde vaya tiene que dar el mejor de uno. Ahí fui goleador. En la final la perdimos con Manizales. Cuando se me acerca, incluso el pibe me dice que siguiera entrenando, que no dejara caer mis sueños porque tenía futuro. Y ahí el Pocillo me dijo que no me rindiera, que yo iba a ser seleccionado a la selección Colombia y que iba a ser capitán. Y como así fue, fui seleccionado y también aporté el brazalete capitán allá. En Bogotá se quedaron entonces los 25 jugadores de la selección Colombia indígena, que estaba conformada por jugadores de la comunidad Guayú como Luis Díaz y Daniel Bolívar, el 10 del equipo, jugadores Zenú como Freddy y Víctor, jugadores del departamento de Caldas, Valle del Cauca, Bichada, Casanare, Baupés y Amazonas, y futbolistas de las comunidades Pijao y Uva. Los jugadores estuvieron en la capital en unas condiciones que, definitivamente, no se le daría a un jugador de selección Colombia de mayores o de cualquier otro equipo del fútbol profesional colombiano. Algunos no tenían ni siquiera los guayos para poder jugar, ni camisetas para poder cambiarse. Así lo firmaron Didier Paz y Alex Vargas. Ya una vez conformada la selección, nos dimos cuenta que no teníamos los recursos. Yo vi muchachos entrenando en el Parque Simón Bolívar con botas industriales, inclusive mal alimentados. Cuando realicé el primer microciclo de entrenamiento con los 50 que escogimos, aquí me llegaron jugadores de la comunidad Guayú en cotizas. Yo no sé si Andrés tiene claro qué son las cotizas. Las cotizas son un pedazo de caucho con una tela que forra la parte del pie adelante y un gancho atrás. Ellos llegaron así, entonces yo les dije, venga, señores, nosotros no podemos entrenar así, tenemos que canalizar recursos para ver cómo dotamos a estos muchachos de implementos deportivos. Incluso hay una anécdota que a mí en este proceso me apoyó Mario Vanemerar, que fue jugador de Millonarios. Yo le conté el gran problema que teníamos con estos muchachos, que incluso llegaban en una camiseta delgadita. Aquí en Bogotá no traían chaqueta, no traían la dotación necesaria, sobre todo para soportar aquí las bajas temperaturas. Y segundo, la dotación, como eran los guayos, las canilleras, carecían de todo eso. Entonces él me ayudó con sus compañeros del Millonarios, de otros equipos. Hicimos prácticamente como una teletón. Recogimos sudaderas, zapatillas, guayos y se la entregamos a los jugadores más necesitados, entre ellos Luis Díaz. Como parte de la preparación para la Copa América, la selección indígena jugó 2 partidos amistosos contra Fortaleza y las inferiores de Millonarios, con una muy buena impresión por parte del equipo indígena,
como lo cuenta Víctor Contreras. Nos enfrentamos a dos equipos, por lo menos Millonarios también nos enfrentamos. El primer tiempo el equipo de Millonarios profesional salió a jugar con tobilleras, salió a jugar como que a burlarse de nosotros y le íbamos ganando 2-0, le íbamos ganando. Le hice gol yo a Millonarios también. Incluso en segundo tiempo ya los profesores lo mandaron que se colocaran las medias largas y que jugaran como un partido bueno porque nosotros le estábamos demostrando el talento. La preparación de la selección Colombia indígena duró apenas 12 días, a diferencia de otros equipos de aquella Copa América, como Argentina que no solo tuvo mucho más tiempo de acoplamiento, sino que hasta pudo utilizar los predios de la Asociación Argentina de Fútbol para entrenar, como nos lo cuenta Alex Vargas. Soy amigo de Mario Vanemera, tengo el contacto con él, entonces me puse en la tarea de averiguar de los demás seleccionados a nivel sudamericano cómo se estaban preparando. Y él es amigo de Hugo Pogani, que fue el técnico de la selección argentina indígena que participó en ese torneo y era rival directo nuestro porque estaba en nuestro grupo, era el cabeza de serie. Entonces él se puso a ver, lo llamó y habló. Resulta que nosotros tenemos 20 días para hacer toda la planificación deportiva para viajar y ellos ya llevaban 4 meses entrenando en predios de Seiza, de la AFA, que son unos predios espectaculares. Y la AFA les colocó dotación deportiva, tenían 4 uniformes, 4 sudaderas, director técnico, asistentes técnicos, 2 preparadores físicos, nutricionista, kinesiólogo. No, el cuero era como si fuera la selección de mayores. Esto era impresionante y llevan 4 meses en el Seiza y todo pago por la AFA. Precisamente, otro tema fue el de los uniformes, y es que la Federación Colombiana de Fútbol no permitió que los jugadores de la selección indígena usaran el uniforme oficial de la selección Colombia, por lo que según Juan Pablo Gutiérrez era un tema de publicidad. Nosotros no nos dejaron portar la camiseta oficial, pero yo supongo que no es por racismo y no es por esa cantidad de cosas que dijeron en su momento, sino es porque yo supongo que adentro hay unos códigos en los cuales pues en relación sobre todo a los financiadores, a los sponsors, solamente pues hay una selección que es la oficial, que yo creo que es la que puede portarla. Entonces nos dieron como el aval simbólico, pero no nos dijeron que no podíamos portar porque esa tiene los logos pues de sponsor, esa tiene, sí, y hay una responsabilidad tremenda. Y nosotros tuvimos que efectivamente último momento ir a buscar una que encontramos por allá en San Victorino o algo así, y jugamos, pero igual la camiseta eso no importa. Claro que el tema de los sponsors y la publicidad en los uniformes era uno que entraba en la problemática. Sin embargo, a la Copa América de Chile llegaron equipos como Argentina y Paraguay con la indumentaria oficial de su selección, con el logotipo de la reconocida marca que diseña los uniformes y en definitiva, como si se tratase de la selección de mayores. Y aunque Gutiérrez haya dicho que el tema de las camisetas no era importante, la verdad es que los uniformes que suplió la Federación Colombiana de Fútbol no eran para nada adecuados, como lo cuenta Alex. Federación Colombiana de Fútbol, nosotros le pedimos, nos dio unas camisetas que yo como conocedor de la parte deportiva eran antiestéticas, antideportivas para participar en cualquier certamen. Eran camisetas de algodón, pero no era de un algodón de ese algodón que se dice fino, que puede parecer un algodón totalmente ordinario y todo. Y no podíamos participar con eso. ¿Qué nos tocó hacer? Reunir plata por fuera e ir a San Andresito de la 10ª, ya de esa que llaman Plaza España, a comprar uniformes de Selección Colombia chiviados, de esos que vendían a 15.000, 20.000 pesos, los 3, camiseta, pantaloneta y media. Eso nos tocó hacer con el señor Pocillo Díaz, para poder participar en Chile con una indumentaria más o menos adecuada y presentable. Lo que es aún más grave fue que esa situación la denunció Alex, con ayuda de Vanemerac, en un programa de televisión nacional, pero más que solucionar el problema, la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol fue básicamente una amenaza. En ese tiempo, yo soy amigo de Esteban Jaramillo, periodista, estaba el programa La Telepolémica, que lo pasaban los domingos a las 10 de la noche. Entonces, por intermedio de Vanemera, él tuvo conocimiento de esa indumentaria. Yo les envié fotos, inclusive le presté una camiseta a Vanemera para que la mostrara en el programa, lo llevaron, lo denunciaron en el programa y dio problema para el cuerpo técnico porque resulta que ese programa lo pasaron el domingo a las 10. Yo ni le puse cuidado a ese programa y yo estaba concentrado en el hotel con los muchachos cuando a las 5 de la mañana me llamó el presidente de la ONIC a comentarme que si yo conocía algo de un programa de televisión, que una denuncia, que el presidente Bedoya estaba pidiendo la cabeza del cuerpo técnico o del responsable que se haya puesto a denunciar ese tema. Pues yo de una vez dije que fui yo el que hice la denuncia por parte de Vanemera y el periodista Esteban Jaramillo.
Entonces resulta que la salida era de pronto que nos teníamos que salir de la selección por haber denunciado que la federación no había apoyado. Entonces estas son una de las problemáticas. Este señor, resulta que después ya se habló con el director de Coldeportes, en esa época no me acuerdo quién era el presidente, él habló y todo, y se subsanó el problema y todo, y se pudo participar, porque en sí Esteban Jaramillo también presionó. Él me llamó y me dijo, Ale, lo que usted nos mostró fue verdad y lo que usted dijo es verdad. Entonces, si queremos ir más lejos, sigámoslo denunciando y vamos a ver hasta dónde llega el señor. Entonces, yo creo que este señor se dio cuenta de la presión que había ya por parte de un medio televisivo y por ese lado nos apoyó, nos sirvió ese apoyo. Y entonces podemos seguir con el proceso deportivo, podemos participar. Además, para los jugadores siempre será un sueño vestir los colores oficiales de su selección, les da confianza y orgullo, cosas que se reflejan también en el terreno de juego. Así lo recuerda Víctor Contreras. Pues ese apoyo no lo sentí yo, porque mire que cuando nosotros llegamos pues en la única selección que llegó así, que no llegó equipada. Tú sabes que como dicen por ahí uno, que el viajero se conoce en la maleta. Entonces nosotros llegamos cada quien humildemente, porque eso es lo bueno, que nosotros fuimos humildemente. Vimos a Argentina con sus bolsos Adidas, vimos a Paraguay Adidas, otro equipo que llevaba con bolso Golchi, uniforme Golchi, chaleca, todo. Y nosotros solo fuimos normal, humildemente, con una chaqueta normalita, pues no fue tan costoso y algo. Y los uniformes tampoco esperábamos que fueran por lo menos los propios de la selección Colombia. Usted sabe que uno también espera eso de aportar a esa selección, ese recuerdo que uno le queda. No eran las originales, entonces como uno como jugador, uno desea aportar esa camiseta. Luego de ese par de semanas de preparación y ya con la maleta lista, la selección Colombia indígena iba a poner rumbo a la Copa América. Antes de partir, el presidente de la época, Juan Manuel Santos, les dio la bendición y el aval, además de los tiquetes para ir a Chile, como menciona Juvenal Arrieta. Que era exclusivo propiamente de la institucionalidad de la federación, imagínate. Nos tocó comprar uniformes de Colombia para simular, hermano. Menos mal el presidente al menos sí nos despidió y nos puso los pasajes. Todo el transporte sí los puso el presidente, nos despidió, nos entregó la bandera del país y nos dio esa resolución que le dan a uno cuando va a representar a Colombia, cuando se vuelve un embajador de Colombia en distintas modalidades. La ceremonia, sin embargo, no fue como sería normal imaginarla. De hecho, la bendición presidencial fue virtual y la bandera salió de los recursos de la misma selección Colombia, como lo cuenta Didier Paz. A sabiendas de que no teníamos los recursos. Cuando se conforma la selección Colombia indígena, no teníamos repercusión en los medios. Mi esposa, por fortuna, trabaja con la presidencia de la República y ella, moviendo, como se dice, todas las fichas, fue quien hizo que el presidente Santos vía Skype nos diera la bendición y el aval para poder abandonar el país y entregarnos la bandera de casi una manera virtual, ¿no? La bandera que nos dieron el aval, la compré yo en el barrio de Las Ferias, hermano. Yo me escapé, compré la bandera y esa misma bandera fue la que llevamos a Coldeporte, ¿sí? Y allá el doctor Andrés Botero nos dio el aval en una ceremonia muy bonita con las notas del glorioso himno nacional de Colombia y hasta luego. Así fue como la selección Colombia indígena puso rumbo a Chile, y sus jugadores con el cinturón bien puesto, agarrando fuerte la silla porque era, para algunos, la primera vez que se subían en un avión, tema que alcanzó hasta preocupar a Didier. Viajamos a Chile, cuando abordamos el avión fue muy preocupante porque la gran mayoría de ellos no han montado en un avión, sino montaban en bus, venir de una lancha, venir a lomo de mula para montarse en un avión, no era fácil. Llegaron a la ciudad de Arica, conocida por sus playas ideales para practicar el surf, y Colombia compartió el hotel con la selección de Argentina. Allí todo el equipo vio como los demás países llegaron en las condiciones óptimas y que se merece cualquier deportista que va a representar a su nación.
haciéndole sentir a la selección Colombia indígena como, efectivamente, los entes regidores del fútbol en el país los habían abandonado. Alex Vargas recuerda así el penoso momento. Creo que el único equipo que tuvo problemas fue el de Perú, pero el resto, lo que fue Paraguay, en Paraguay, allá el gobierno y la Federación Paraguaya de Fútbol apoyó totalmente esta selección. Iban muy bien dotados, iban muy bien, un cuerpo técnico como debe ser, una selección de fútbol que va a representar a un seleccionado a nivel internacional. Argentina también, no, Argentina 10 puntos. A nosotros nos tocó en el mismo hotel con Argentina en Arica y nos daba pena. Ellos salían a desayunar con una sudadera, al almuerzo iban con otra y a la comida con otra. Y nosotros era con la misma chaquetica que esa nos la dio la organización ONIC, que fue una organización, eso ya era un tema político. Entonces nos dio una chaqueta y decía ONIC, pero no llevábamos ningún distintivo de Colombia como en la parte deportiva, nada de eso. Y las demás selecciones, Chile, la presidenta en esa época era la presidenta Bachelet, 10 puntos, la inauguración, se sobró esa señora. Y yo creo que gracias a ella se canalizaron recursos para poder hacer este sudamericano. Y lo que respecta a Bolivia, en ese tiempo no me acuerdo, creo que era Evo Morales el presidente de Bolivia, total apoyo, inclusive fue hasta el ministro del deporte, los acompañó en todos los partidos. Entonces, no, los únicos seleccionados que tuvieron problemas en estos aspectos fue Colombia y Perú. Pero lo más impresionante de esta selección Colombia es que, a pesar de no tener zapatos, a pesar de no tener un uniforme oficial y a pesar de no tener el seguimiento mediático que hubieran querido, con lo poco que tuvo, ese equipo empezó a destilar talento en territorio chileno. Y, con fútbol de la mejor calidad, como el que Luis Díaz nos acostumbra a ver hoy en día en la selección, se hizo camino hasta la final de la Copa América. En la fase de grupos, Colombia venció a Argentina primero y luego a Bolivia. Ya clasificados a la siguiente ronda, la selección enfrentó a Ecuador en el tercer partido de la primera fase. La marea estaba en contra, porque los ecuatorianos iban ganando 2-0, pero el impulso de la ciudad de Arica empezó a equilibrar las cosas a favor de Colombia. Estábamos perdiendo cuando escuchamos que corean el himno nacional de Colombia en la barra, en las graderías. Esto contándolo aquí es de un color, pero viéndolo allá es de otro color, porque se te eriza la piel. Tú en el exterior perdiendo y la barra colombo-chilena cantándote el himno nacional, porque hay muchos colombo-chilenos allá. Eso daban ganas de llorar. Y eso en el camerino fue lo que pesó. Y empatamos. Con un gol de Breiner Mosquera y otro de Daniel Bolívar, la selección empató y avanzó invicta a las semifinales del torneo. Allí se enfrentaron a la selección local de Chile, cuando pasó una anécdota que muestra que la influencia de los árbitros también pasa en el fútbol indígena, como nos lo relata Alex Vargas. Cuando enfrentamos en la semifinal a Chile, en Santiago, ahí sí fue inexperiencia, no digamos inexperiencia, cometimos el error de que nos pitó el juez era paraguayo y resulta que Paraguay ya había jugado el partido contra Bolivia y él había clasificado a la final y resulta que el juez paraguayo primero nos expulsó a uno de los mejores jugadores de ese partido que era Romario Zárate, volante 6, que inclusive en ese tiempo tenía mejores cualidades que Luis Díaz. Luis Díaz era volante extremo por izquierda y el mejor jugador en ese torneo era Romario Zárate. Te lo voy a visionar así por encima, haga de cuenta un post-back que juega en el Manchester United, con una elegancia para quitar balón, jugar, una visión de juego. Y resulta que nos lo expulsó por una jugada tonta, pero después entendimos por qué no lo expulsó, porque no, pues era paraguayo y veía que iba a enfrentar a Paraguay. Efectivamente, la selección pasó a la final luego de dejar a Chile en el camino con un 3-1 contundente. El equipo se fue arriba al minuto 2 con un cabezazo del defensor Edinson Higuita. Apenas 4 minutos más tarde, Wilmer Cervantes, tras recibir un pase de Luis Díaz, envió un roquetazo con pierna derecha y de primera que bañó el portero chileno y lo dejó regado en el césped. El 3-0 lo puso el propio Víctor Contreras, luego de recibir un pase filtrado milimétrico de Daniel Bolívar, que dejó solo a Contreras frente al arquero y solo tuvo que acomodarla con su pierna zurda. Lamentablemente, la expulsión de Romario Zárate fue una baja importante para la final contra los paraguayos. A su reemplazo, en el duelo definitivo, llegó Freddy Solara.
El partido terminó 1-0, minuto 86, nos marcan el gol. Entonces, que se equivocaba poco, era el que se llevaba el título. Nosotros también tuvimos por ahí algunas opciones, la marcamos, seguro fuéramos campeones hoy, pero nos equivocamos en ese minuto, nos costó después reconstruir un empate, no se llevó a cabo nunca. Los compañeros Daniel Bolívar y otro compañero Romario no estuvieron en el compromiso. Ellos venían siendo titulares en ese entonces y ese ha sido otro partido con sus otros compañeros dentro del campo. La final, efectivamente, se la llevó Paraguay en los minutos finales. Una desconcentración de la defensa colombiana. En un tiro libre cobrado desde la mitad de la cancha, el balón se paseó por el área sin que nadie lo despejara. Quien se estuvo ahí para desviar el balón con destino al gol fue el lateral Raúl Amarilla, que estaba marcado con la número 5 y entró solo para darle el triunfo y el título a la selección guaraní. Otra de las falencias de Colombia fue que no tuvo la definición suficiente para anotar, pese a haber tenido varias opciones, como lo recuerda Víctor Contreras, el 9 del equipo. En la final también un descuido de nosotros, ya faltando como 6 minutos, 7, que estaba hablando yo con el profesor Portillo en la raya para ver lo que íbamos a patear. Nos hacen un gol de un descuido de nosotros. Tampoco sería la pelota quiso entrar. Yo piqué una en el palo, mi compañero también. Eso fue una final buena. La selección Colombia Indígena regresó al país como subcampeona de la primera y, única por el momento, Copa América Indígena. A partir de ahí el equipo se disolvió y sus jugadores tomaron diferentes caminos. El más popular ya lo conocemos. Luis Díaz aprovechó ese torneo para catapultar su carrera y llegar al Junior de Barranquilla, lo cual le abrió eventualmente las puertas a la selección Colombia de mayores y al fútbol europeo. Pero no todos tuvieron esa suerte. Hoy en día, Víctor Contreras intentó también iniciar un camino en el profesionalismo. Tuvo un breve paso por Jaguares que lo llevó a la segunda división venezolana. En Venezuela estuve en Vigía Fútbol Club, tuve 2 años, y en Falcón, Punto Fijo, tuve 1 año también. Vigía Fútbol Club, estaba en primera, pero cuando llegamos, alcanzamos a pelear para subir a segunda, lo dejamos a un punto para subir a primera, entonces de ahí ya como esos equipos lo compró otro dueño, entonces vinieron problemas con los técnicos. Tú sabes que el fútbol da muchas vueltas, entonces uno tiene que, como jugador, donde por lo menos su trabajo valorizarlo y que le ayuda a la familia, porque tú sabes que el futbolista es así. Entonces en Falcón se abrieron las puertas mejor y me fui para Falcón. Después de eso, Víctor estuvo también en la segunda división del Salvador, pero la pandemia provocó que terminara desempleado y regresó al departamento de Córdoba, donde espera otra oportunidad en el fútbol, ya sea en Jaguares, en otro equipo de Latinoamérica o donde estén interesados en el talento de este delantero cenú. Por otra parte, Freddy Solar optó por una vida de estabilidad junto a su familia. Actualmente tiene un título en Ingeniería de Sistemas y ejerce su profesión como docente en su comunidad. Además, fundó una escuela de fútbol en la que se dedica a formar a los jóvenes talentos del fútbol indígena y darles a ellos la oportunidad que él no tuvo en el fútbol profesional. Entonces, el mensaje que yo les digo a mis estudiantes es que si les gusta algo es por ahí prepárense, sueñen en grande y prepárense mucho que algún día la vida les va a dar la oportunidad. Eso fue como una experiencia de vida, querer yo al ser jugador de fútbol profesional. La vida me recompensó. Didier Paz y Alex Vargas siguen desempeñando sus profesiones dentro de la esfera del fútbol. El kinesiólogo, de hecho, plantea lanzar un libro contando la experiencia del equipo en aquella Copa América, entre otras cosas. El contexto del libro es Luis Díaz y las comunidades indígenas, porque su entorno es y su ancestro son las comunidades indígenas. Y ahí vamos a interiorizar un poco para mirar cómo viven, cómo se conectan con la madre tierra, cómo curan, cómo comen, cómo viven. Y sus niños, cómo juegan, son inmaculados. Son felices con lo poco y precario, pero están en el olvido total del Estado.
En cuanto a los organizadores del campeonato indígena, Juan Pablo Gutiérrez vive actualmente en el exterior, a raíz de amenazas que sufrió en el país, pero trabaja como delegado internacional del pueblo Yotpa y como delegado de la Organización Internacional Indígena de Colombia en el extranjero. Juvenal Arrieta, por su parte, es actualmente consultor externo de la Gobernación de Antioquia y trabaja con el Ministerio del Interior y la Organización Indígena de Antioquia en diferentes temas que atañen a la comunidad indígena del departamento. Ambos han intentado seguir con la iniciativa de impulsar el fútbol indígena y repetir el campeonato nacional, pero saben que, para llevar a cabo el proyecto, dependen de muchos otros factores. Yo con Juvenal sí, claro, sí, él es un gran amigo mío y con Didier Paz pues también es un gran amigo. Yo no vivo en Colombia, yo tuve que salir del país por cuestiones de seguridad, por proteger mi vida hace unos años y ahora estoy pues viviendo en el extranjero. Sí se ha hablado de retomar eso. La cosa es que pues eso depende de las personas que están ahorita en la Organización Indígena de Colombia y no mucho de nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos como los conocimientos de la primera experiencia y toca que la nueva dirigencia indígena, que está de hecho en este momento apenas constituyéndose en la organización nacional, mire a ver si retoma esa tarea que verdaderamente dio tantos frutos y que logró pues cambiarle la vida a tantos jóvenes, ¿no? Nosotros propusimos la creación y reconocimiento legal de unas ligas o escuelas deportivas indígenas, porque de hecho el sueño de eso es, nosotros tenemos que crear un equipo indígena, empezar por la B indígena y llegar a la profesional. Ese debe ser el sueño de eso, Andrés. ¿Sí? ¿Te imaginas en este país, hermano, un equipo de indígenas, hermano, compitiendo en la A? Y los indios que son bravos y resistentes. No, eso sería la sensación. Y jugando con uniformes diferenciales, coloridos, con cintas. No, una vaina bacana. Yo siempre he pensado en eso. Esa fue la historia de la fugaz selección Colombia indígena. Oír estos testimonios solo refuerza la ironía de que un futbolista como Luis Díaz, al que le negaron el derecho de portar el uniforme oficial de la selección en aquella Copa América, 6 años después, es de los futbolistas con mayor proyección a nivel mundial y de los que mayores ingresos dan a la Federación Colombiana de Fútbol. Realmente no queda nada más que pensar qué hubiera pasado con todo ese equipo que se quedó con el subcampeonato en Chile, hubiera tenido las mismas oportunidades en el fútbol profesional colombiano. ¿Qué hubiera pasado si los jugadores que, según nos lo contaron, tenían incluso más talento que Luis Díaz, hubieran tenido una chance en un equipo de la Liga Colombiana? ¿En qué nivel estaría el país futbolísticamente si se les hubiera abierto las puertas a estos jugadores y si la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol le hubieran dado el apoyo que al fútbol indígena se merece? Como lo dijo Juan Pablo Gutiérrez, aquel campeonato indígena le cambió la vida a muchas personas, y más aún a muchos de los participantes de aquella selección, como Freddy, que gracias a su actuación con el equipo, logró hacer camino para muchos jóvenes que sueñan con, algún día, estar donde está hoy Luis Díaz. Sin embargo, esta selección Colombia indígena tuvo que ver como la mayoría de las personas que manejan el fútbol en el país le dieron la espalda a la comunidad indígena de Colombia, y dejaron pasar una oportunidad que era beneficiosa para los jóvenes de los diferentes pueblos indígenas, así como para el país en general. Porque desafortunadamente los pueblos indígenas son una parte del país supremamente vulnerada, ya sea por el Estado, la guerra en Colombia o por la misma sociedad. No por nada constantemente hay mingas indígenas que recorren el país buscando reivindicar sus derechos, y a veces se les ve como si fueran extraterrestres, seres extraños, y olvidamos que ellos son tan colombianos como cualquier otro que haya nacido en este país. En el horizonte, una nueva Copa América de pueblos indígenas se ve muy lejana, pero solo se puede esperar a que, cuando llegue la oportunidad, Colombia no la deje pasar esta vez. La selección de los indígenas. Este fue el capítulo de los colores del fútbol sobre la discriminación en el fútbol indígena. Yo soy Andrés Madero y el guión fue escrito por Andrés Moreno. Los invitamos a que escuchen los demás episodios de esta serie de fútbol que busca hablar de la discriminación en el fútbol colombiano. Hasta la próxima.